Proseguimos entonces con lo que habíamos anunciado en el video anterior, el punto casi final del libro del relato cinematográfico de André Gadreau y François Jost. Este apartado se llama punto de vista. Esto se refiere a una perspectiva que toma el meganarrador en el relato y tiene que ver con una especie de mandato que toma este gran imaginador o mega narrador para hacer progresar la historia. El punto de vista es una relación entre dos partes fundamentales, el mega narrador y los subnarradores o personajes. El mega narrador hace foco en el subnarrador, que es quien va a llevar adelante a través de acciones y diálogos la progresión del relato. Como decíamos recién, en un tiempo y un espacio. En una primera instancia van a encontrar ustedes la noción de focalización, es decir, como decíamos recién, entrega como un mandato al personaje que va haciendo progresar la historia. Es decir, van a encontrar la noción de focalización ustedes, y allí, como el meganarrador es una figura heterodiegética, es decir, que se entrega información desde arriba, que lo envuelve todo, digamos, de arriba, el meganarrador que sabe lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que va a ocurrir, al personaje, quien es el que está en el espacio y en el tiempo y hace progresar. En la focalización ustedes van a encontrar que esta noción es una noción que tiene que ver con un punto de vista de saberes, cognitivo, digamos. Es decir, el meganarrador entrega menos o más información al personaje. Van a encontrar que la focalización se puede dar de modo interno o externo en el personaje. Interno es cuando la información que entrega el meganarrador se filtra a través de los pensamientos y los sentimientos, es decir, expresa el personaje en el campo. Y la externa es cuando el personaje no muestra ninguna de esas expresiones o no dice a través de los diálogos. Van transcurriendo los minutos del relato y prácticamente no sabemos qué piensa o hacia dónde se dirige o cuál es la intención, digamos, del personaje. Ahí en el libro ustedes tienen el ejemplo de Marnie la ladrona, digamos, que es el que ponen estos autores, que es una película de Hitchcock. Como decíamos recién, en el caso de la interna, esta noción se subdivide a su vez en otras tres categorías: interna fija, variable y múltiple. La interna es cuando el personaje de principio a fin, un solo personaje, lleva adelante la progresión. Un ejemplo de ello puede ser Forrest Gump, digamos, que a través de toda la película es el que lleva adelante toda la progresión del relato. La variable es cuando va cambiando el foco en los personajes, y la múltiple es un solo hecho, digamos, visto de diferentes puntos de vista, de diferentes personajes. Un solo hecho y varios personajes. Esta noción proviene, digamos, de la lingüística, han tomado estos autores, puntualmente de Genet, y ahí, como decíamos recién, es un juego donde se da más o menos información. Ustedes van a ver, hay un pequeño esquema donde dice el meganarrador sabe lo mismo que el personaje, sabe menos que el personaje o sabe igual que el personaje, y la focalización cero, donde en el campo no se encuentra el personaje para realizar acciones o dar información. Esto puede ser tal vez en este momento que me están tomando a mí, yo sería el personaje, por ahora estoy dando información, pero en un momento yo salgo de campo, me voy a hacer otra cosa y queda la cámara grabando. El libro ahí dice claramente una calificación que es un nobody shot. No hay una toma, no hay nadie, digamos, en el campo. Eso sería lo correcto. Es decir, sigue filmando, los personajes se van y queda la cámara, por ejemplo, en una habitación vacía, y ahí se produce una focalización cero, digamos. Por otra parte, luego estos puntos de vista cada vez se hacen un poco más finos o más estrictos en relación siempre al personaje. Y ustedes van a encontrar entonces un punto de vista ocular o ocularización y un punto de vista auricular o auricularización. Estas dos nociones se subdividen en tres subcategorías: ocularización interna primaria, que tiene que ver con una escucha particular del personaje,
que es lo que dice puntualmente el libro. El ejemplo es claro, es un personaje que se cae a una pileta, por lo tanto, y hay alrededor de la pileta gente que le grita, por lo tanto los sonidos le llegan filtrados. Es lo que escucha, lo que entra en el oído del personaje, digamos, lo que escucha el personaje. La interna secundaria sería aquella que se construye por el montaje, plano contra plano, es decir, un personaje escucha algo, eso se muestra en el plano 1, digamos, y en el contraplano se muestra el objeto intradigético que produce el sonido. Y finalmente, la ocularización 0 es aquella donde no hay personaje. Digamos, se correspondería o tendría cierta relación con el nobody shot o la focalización 0, donde no hay personaje. Por lo tanto, si no hay personaje, no hay ni ojos ni oídos, ¿no?, para realizar una ocularización ni una auricularización. En el caso de del punto de vista ocular, la ocularización se produce prácticamente de la misma manera. La ocularización interna primaria, el libro dice claramente, se sugiere una mirada sin obligación de mostrarla, es decir, aquella cámara subjetiva. El ejemplo que se produce en el libro es claro, ¿no? La mirada a través del cerrojo de la puerta. El personaje no se ve, pero se sugiere la mirada está. La mirada se produce a través de la cámara, digamos, que se pone frente al cerrojo, y parecería que la cámara estuviera sobre los hombros del personaje. En la ocularización interna secundaria se construye de la misma manera, es decir, a través del montaje, plano contra plano, plano 1 o segmento 1, el personaje que mira, y contraplano o plano 2, el objeto o espacio o objeto intradigético que es mirado. En ese caso se enlaza la mirada, se muestra la mirada porque se muestra en un primer plano el rostro del personaje y se enlaza luego con el espacio que es mirado. Y la ocularización 0, como decíamos recién, se produce el mismo caso, digamos, que la auricularización 0 o, digamos, el nobody shot o focalización 0. Una noción importante que un poco es especial entre todas las focalizaciones, que es la focalización espectatorial. Acá se puede ver claramente la entrega, digamos, de información, donde el meganarrador pasa por arriba del personaje y entrega solamente la información al espectador. El ejemplo clarísimo de esto es la famosa escena de la película Psicosis de Hitchcock, donde la mujer que está en la ducha no puede saber, porque está de espaldas, que viene el asesino, y ahí se produce la famosa sombra del cuchillo y esa música punzante en el plano de lo auditivo, y los que pueden observar desde su butaca son los espectadores. Ustedes verán que eso ocurre muchas veces, los que reciben la información son los espectadores, e inclusive en el cine se da algunas veces, cuando uno está sentado en la butaca, escucha que inclusive algunos espectadores intentan avisar, ¿no es cierto?, al personaje. Hay gente que inclusive grita en el cine diciendo el asesino está detrás, ese tipo de cosas. Ahí se nota bien esa entrega de información solamente al espectador y no, digamos, al personaje. Otra de las cuestiones importantes es cuando se produce el suspenso. Esa entrega de información, cuando el meganarrador retiene la información, se va produciendo, digamos, y se va formando, construyendo el suspenso.